Como hemos estado viendo este tiempo alrededor del 9 de Ab, no necesariamente que sea el 9 de Ab, como vimos ayer, se han ajustado algunas cosas para tener como una gran celebración el 9 de Ab. Uno de los asuntos más sobresalientes, digamos, en cuanto a la oración, en cuanto al clamor, en el 9 de Av, hoy todavía está esta celebración, son 2 días y este es parte del primer día todavía de este mes del 9 de Ab. 9 de Ab, recuerden que es un día de ayuno, para el pueblo yehudí es un día de ayuno, es un día de duelo, por todo lo que ha acontecido justamente estos días. Se lee algunos libros, no se lee la Torá, o sea, los 5 libros, sino que se dedica mucho tiempo a leer el libro de Ijá o el libro de Lamentaciones de Irmiyahu y también el libro de Iov. Estos dos textos, estos dos libros, sabemos que muestran momentos bien trágicos, tanto de Israel como en este caso, de la persona de Iov. En el libro de Lamentaciones, cuando el profeta Irmiyahu estaba presenciando los horrores de la derrota del reino de Judá, ya nosotros como Israel habíamos sido derrotados, o Israel había sido derrotado muchos años atrás. Quedaba solamente la tribu de Judá en su tierra y vemos que se levanta el reino de Babilonia y destruye Jerusalén, destruye el templo. Y aquí Irmiyahu está presenciando todo lo que está aconteciendo. Es como el reportero de los acontecimientos de toda esta destrucción. Y el gran templo de Shlomo, el gran templo, el primer templo, del cual David había preparado tanto material, Shlomo lo había construido. Sabemos todas las bendiciones que vinieron con la construcción del templo, pero ahora ver todo destruido, ver la ciudad destruida, ver el templo destruido, ver a Jerusalén en ruinas, es aquí donde el profeta Irmiyahu, viendo todo esto, él exclama, Eija, que es la palabra para lamentaciones. Él se lamenta de cómo es eso posible, cómo fue eso posible, cómo el reino en sí está siendo totalmente derribado, el reino de Judá. Al describir estos horrores que nos presenta el profeta Irmiyahu, esto es sorprendente. Vamos a ir revisando partes de la lectura porque siempre es un libro, se dedica a tiempo. Es bueno que usted lo lea si nunca lo ha leído, leer el libro de Lamentaciones, el libro de Iov. Cuando nosotros vemos lo que está diciendo aquí Irmiyahu, por ejemplo, en el capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su ira. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en la oscuridad y no en la luz. Ciertamente contra mí vuelve y revuelve su mano todo el día. Fui objeto de burla para todo mi pueblo. Aunque él les advirtió, les habló, que se arrepintieran, que hicieran teshuvá, que volvieran al Eterno, pero fue objeto de burla para todo mi pueblo. Su canción todos los días hablando de Irmiyahu, contra Irmiyahu, no de las palabras de Irmiyahu y no contra él. Me ha llenado de amargura, me ha saciado de ajenjo, me quebró los dientes con grava, me cubrió de ceniza y mi alma se apartó de la paz.
Me olvidé del bienestar y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Adonai. Recuerda mi aflicción y mi vagar, el ajenjo y la amargura. Eso es lo que él dice en algunas porciones de Lamentaciones, capítulo 3. Aquí las escrituras sostienen una descripción de todos los estados más gozosos, solemnes, alegres y triunfantes del alma humana. Pero al mismo tiempo describe la caída de las almas y los fracasos, como vemos aquí. Y el profeta dice en el verso 20, mi alma aún lo recuerda y se abate dentro de mí. En el verso 21 dice, esto traigo a mi corazón, por lo tanto tengo esperanza. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aunque es un libro triste porque está hablando de una historia triste, una historia de destrucción, de ruinas, el pueblo ya no está, el pueblo ha sido llevado cautivo, pero aquí nosotros vemos también que hay esperanza. Los profetas siempre mostraron, aunque la parte negativa, pero también mostraron la parte positiva. La parte positiva sería esa restauración. Esto traigo a mi corazón, por lo que tengo esperanza, por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él está aquí derramando el alma ante el Creador, él está orando, está gimiendo. Esto muestra, mis hermanos, también nuestra historia cuando nos encontramos en un estado difícil. Necesitamos, siguiendo el ejemplo de Irmiyahu, derramar ante nuestro Salvador y Padre nuestro dolor. Desesperarnos solamente delante de su presencia. Poner delante de él incluso la amargura de nuestra alma. Porque hay momentos que nuestra alma no puede soportar. Cuando parece que estamos al borde del abismo o cuando hemos caído en el abismo. Lo que aquí el profeta Irmiyahu vio a su alrededor fue el cumplimiento exacto de todas sus profecías. Todo lo que él había hablado por causa del pecado del pueblo, Irmiyahu estaba viendo cómo el Creador estaba cumpliendo también sus palabras. Y él no está contento. Muchas veces la gente se pone feliz porque alguien muere. Incluso en este tiempo de guerra, cuando vemos que los enemigos mueren, nosotros sabemos el destino de un hombre, el destino del alma de una persona que no se arrepiente. Por lo cual, sí, aunque los enemigos tienen que salir del camino, pero no podemos gozarnos por sus almas porque sabemos del destino de sus almas. Y aquí lo que Irmiyahu está viendo a su alrededor es el cumplimiento de todas las profecías. Irmiyahu ve, aunque el pueblo nunca creyó en sus palabras y el pueblo siempre se fue contra él, ahora él está viendo el cumplimiento de sus palabras, pero no está feliz, no está celebrando. Él no se regocijó, no se deleitó, él no está disfrutando de la destrucción que cayó sobre el pueblo y los enemigos, porque el pueblo se convirtió en su enemigo, sino que vemos que él sintió compasión por su pueblo y vemos cómo se lamenta de que no lo escucharan. Él advirtió y el pueblo no escuchó. No podemos nosotros actuar de manera diferente a los profetas, de gozarnos con la destrucción del enemigo. No, tenemos que ver esto de los profetas, cómo ellos también sentían compasión. Y por eso hemos estado hablando también de el origen de la guerra, o de esta guerra entre los árabes, entre los judíos, todo está
este problema que hay desde años, y clamando al Eterno que tanto el pueblo yehudí se vuelva su Mesías como también los árabes salgan de sus errores y vengan al Mashiach, porque todavía hay oportunidad. Y este trabajo lo está haciendo también el Eterno en medio de estas naciones. Ahora, aquí en el libro de Lamentaciones, cuando Irmiyahu, él derrama su alma, dice que él vació su alma en lágrimas. Las amargas experiencias que lo corroían, que lo consumían por dentro, que lo herían y no le daban paz, permitiéndole recibir la oración que Adonai había puesto en su corazón. La oración no es solamente repetir palabras, estos son guías que nos ayudan a nosotros a tener una línea de pensamiento, de necesidades, pero nosotros debemos poner el corazón. La oración debe salir del corazón. Esas guías deben penetrar nuestro corazón, así como está haciendo aquí Irmiyahu, que él estaba incluso derramando sus lágrimas como un río de su interior. El Eterno había puesto sus sentimientos en el interior de Irmiyahu, y así tiene que ser con nosotros también. Al principio él no ora a Elohim. Él está respondiendo a su alma, él está mostrando cómo está su alma de inquieta, de quebrantada, de herida, cómo está su alma de triste. Está exponiendo el alma, cómo es el alma de este orador, de este profeta. Nuestra alma no es solamente de palabras, como dice el Eterno. Este pueblo, bueno, dicen cosas de palabras, solamente me honran, pero su corazón. La oración, mis hermanos, es un asunto del corazón. Irmiyahu está mostrándonos cómo está él en su interior. Él está llorando. Cuando una persona llora es porque de verdad su alma ha sido tocada, su alma está siendo usada, su alma está siendo usada por el Creador en sus momentos de oración. La oración es un ministerio, la oración es nuestra unidad plena de sentimientos, de pensamientos, de sentires allá interiores con nuestro Creador. Es unirnos a esos pensamientos finos y maravillosos que tiene nuestro Creador con relación a la humanidad. Esto no es un asunto religioso, de repetir, de rezar, No, esto se involucra. Uno ve que en eso el pueblo judío ha avanzado bastante en cuanto a la oración. Ellos para este tiempo se descalzan, no usan sillas, se tiran al piso, no usan nada, ayunan, leen este material pero tirados en el piso, sentados en el piso. Ayer veíamos cómo subían al monte del templo y se tiraban, se acostaban, se postraban, que es lo que habla la palabra, al piso, tirados en el piso, en la tierra ahí. Se involucra nuestro ser, debe involucrarse nuestro ser. Y estos son los misterios que el Eterno quiere de la oración. Sí, bendito nuestro Padre, hemos avanzado. Estamos ya cerca de 3 años en este entrenamiento de oración, de clamor al Eterno, pero a través de Irmiyahu el Eterno dice, ahora necesito su corazón. Trabajar el corazón de cada persona que ora, de cada persona que está involucrada en este ministerio. Él está primero exponiendo su alma en las primeras partes de su libro. Eso es lo que él está hablando de cómo está su corazón. Él escucha, él ve su alma es tocada, afectada por todo esto y desde muy dentro, primero expone lo que hay allá en su interior, lo que hay en su ser, para cooperar en este tiempo de oración. Hablando de Irmiyahu, en el momento en que él ve toda esa destrucción, cómo está su vida. Hay situaciones en la vida de uno, algunas más difíciles que otras.
y situaciones tan difíciles que de verdad nos quebrantan, que de verdad nos tocan, nos hieren. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. Y aquí Irmiyahu lo estaba haciendo por el pueblo. Eso es lo que vemos aquí en el libro de Lamentaciones. Hay muchos salmos del rey David donde él también nos muestra que él pasaba noches enteras llorando, noches enteras gimiendo al Creador. Una oración mental, una oración solamente de la mente. Digamos, su corazón está frío, su corazón no es afectado, su corazón no siente el dolor, su corazón no siente nada de esto. Solamente usted coge el material de la oración y comienza a repetir oraciones, usted se va a cansar, va a ser aburrido. Pero cuando usted se conecta, conecta su alma, cuando usted dispone su alma, cuando su alma se involucra en la oración, ahí es diferente. Y ahí es donde uno ve David, profetas, que nos habla la palabra, que pasaron noches enteras ahí exponiendo, derramando sus almas delante del Creador. Y estas experiencias de estos hombres son las que hoy nos fortalecen, nos enseñan, nos ayudan con su experiencia a mejorar estos ministerios, a mejorar, a profundizar en estos ministerios de oración, de ponernos en los zapatos, como dice la gente, de otras personas, sentir el dolor, sentir el afán, sentir su ansiedad, sentir lo que ellos están sintiendo. La palabra dice que cuando David, por ejemplo, guardó silencio, había pecado, pero no se arrepintió. Había pecado, pero solo guardó silencio. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, cómo estos hombres pasaban no solamente noches enteras, días enteros en este clamor al Eterno. No podemos simplemente quedarnos sentados, apretando los dientes y preocupándonos por dentro. Sea lo que sea, en cualquier situación, nosotros debemos derramar nuestras almas delante del Creador. Tener esos momentos muy íntimos de comunión, sintiendo también el dolor que nuestro Padre siente. Aunque la gente dice, Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, pero Él espera que le permitamos actuar allá en nuestro ser, le permitamos actuar en nuestras almas, que nuestras almas no sean frías, sino que nuestras almas se involucren. Y cuando le permitimos a Él esto, ahí es donde nosotros experimentamos también esto que vemos en estos hombres. Cuando derramamos nuestras almas ante su trono de misericordia, su trono de gracia, ahí es donde experimentamos esta salvación oportuna. Y ahí es donde su rúa comienza a responder dentro de nuestro rúa. Esto no es un asunto solamente de respuestas físicas, sino de estas respuestas en las cuales somos tocados por su rúa. Su rúa comienza a moverse en nuestro interior y algo pasa. Y cuando eso ocurre, cuando su rúa se une con nosotros en todos esos sentimientos interiores de dolor, de tristeza, bueno, ahí vamos a entrar en un nivel de oración muy poderoso, como estamos viendo aquí a través del profeta Irmiyahu. Él dice, esto traigo a mi corazón, por lo tanto tengo esperanza. No solo porque Adonai lo fortaleció por dentro, sino porque comenzó a fortalecerse con las palabras del Elohim viviente, las palabras que el Eterno le daba a él, las palabras del Ruach de Elohim. El Eterno quiere que involucremos nuestro corazón, pero también quiere que usemos su palabra.
La palabra que Él nos ha dado, la palabra que Él habla a cada uno de nosotros, siempre la oración es aquí, así. Y el Eterno está diciendo aquí, quiero el corazón, quiero trabajar profundamente en el corazón, pero también quiero que ustedes se aferren a la palabra. Y esto, mis hermanos, hace muy poderosa la oración. La palabra del Creador en sí es poderosa. Y la palabra del Creador no es solamente para repetirla con nuestra boca, sino para repetirla con el corazón. La barba, por ejemplo, yo les hablaba la otra vez de la barba. La barba en el varón es un puente entre la mente y el corazón. O sea, simboliza eso. Simboliza la mente y el corazón. La palabra primeramente llega a la mente, la información llega a la mente. Los sentidos lo que hacen es tomar la palabra y llevarla a la mente. Pero la palabra tiene que bajar al corazón. La barba representa ese puente entre la mente y el corazón. Tiene que bajar al corazón. Tiene que descender al corazón. Tiene que unirse, tiene que tocar, tiene que mover el corazón. Tiene que causar un efecto en el corazón. Y para eso yo tengo que repetir la palabra, tengo que aceptar la palabra, tengo que creer la palabra, tengo que apreciar la palabra, considerar la palabra, memorizar la palabra. Todos estos ejercicios hacen que la palabra baje al corazón. Mucha palabra de la que oímos solamente queda en la mente y hay veces se olvida, pero la palabra que prevalece es la palabra que baja al corazón. Es la palabra que mueve el corazón. Esto era lo que estaba diciendo aquí y es la experiencia que vemos nosotros en el profeta Irmiyahu. Ahora, él dice, por la misericordia de Adonai, no hemos sido consumidos. Es que pecamos, nos alejamos de él. Es un largo exilio de cerca de 3000 años. ¿Cómo es que no hemos sido destruidos? ¿Cómo es que no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Adonai. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Todas estas porciones las encontramos en el libro de Lamentaciones del profeta Irmiyahu. Estoy en el capítulo 3. O sea, aquí el Eterno repite una y otra vez esta idea sobre la misericordia de Adonai, sobre la Rahem, sobre ese amor tan profundo del Creador, inmerecido. Sin embargo, Él tiene pactos con este pueblo y su misericordia, como dice aquí, la cual repite Irmiyahu varias veces, la misericordia de Adonai, que siempre aparece, incluso cuando Él mismo castiga a su pueblo. Aquí el pueblo estaba siendo castigado por su pecado, ya todo Israel estaba en el exilio, pero aún así el Eterno se acuerda de su pueblo. Un antiguo Midrash muestra que Adonai rara vez comenzaba a castigar a su pueblo porque su castigo es el más terrible. Él se abstenía de castigar. Generalmente permitía que los pecados, la terquedad, la rebelión y el orgullo de su pueblo atrajeran enemigos, quienes actuaban como castigo de Adonai. O sea, el Eterno también utiliza las naciones para disciplinar a Israel. Así como el Eterno, cuando Israel está en una condición adecuada delante del Creador, es un instrumento de justicia para las naciones, el Eterno también usa las naciones para disciplinar a su pueblo. Y aquí es una de esas que el Eterno usó a Babilonia para disciplinar a su pueblo. Cuando el Eterno, por ejemplo, levantó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, eso es en Siria, eran naciones enemigas. En ese tiempo el pueblo de Israel no quería escuchar la palabra, entonces el Eterno envió al profeta para afuera de Israel, a Siria.
Y uno dice, ¿por qué el Eterno hizo eso? Porque él quería usar a Siria para disciplinar a su pueblo. Esto lo vemos, o sea, el Eterno en su misericordia. El peor castigo es el castigo del Creador. Ustedes recuerdan en el tiempo que David apresuradamente hizo un censo, mandó a contar al pueblo de Israel y inmediatamente comenzó una peste y comenzó a morir mucho pueblo. Y el Eterno envió al profeta donde David y le dijo, bueno David, esto tiene que ser juzgado. Vas a escoger 3 castigos. De todas maneras no se va a quedar sin castigo. O es juzgado por la naturaleza, o es juzgado por los hombres, o es juzgado por Adonai. Escoge. Pero el castigo tiene que venir. O sea, son los modelos de castigo del Eterno. O el Eterno nos puede disciplinar por personas, o por naciones, o el Eterno nos puede disciplinar por asuntos de la naturaleza, castigos de la naturaleza, o por su propia mano. Y le estaba diciendo a David, escoge cuál castigo. Siempre el Eterno ha usado eso. Entonces, él para no castigar al pueblo directamente, porque el castigo de él es muy severo, o usa entonces a los hombres, como dijo Yeshua, bueno, no teman a los hombres, porque ellos la verdad lo único que pueden, en caso de un juicio severo de un hombre, lo único que pueden hacer es quitarle la vida. Es lo máximo que puede hacer un hombre, pero teman a aquel que tiene el poder para destruir incluso el alma en el Sheol. Ahí sí hay que temer, el castigo del Eterno. El castigo del Eterno es severísimo. Y él por misericordia, hay veces utiliza a los hombres como una advertencia para latigar a alguien. Cuando las personas están, digamos, actuando mal, hay algún asunto en sus vidas que tiene que ser corregido, digamos, los empleados de cualquier tipo. Y el patrón se pone severo. Muchas veces nosotros decimos, esa gente me odia, se volvió contra mí. No, es el Eterno que está comenzando a responder preguntas, respuestas, oraciones. Algo está haciendo ahí el Eterno. Él usa a los hombres. Él usa la naturaleza. Catástrofes, terremotos, lo que estamos viendo nosotros en Siria. Terremotos en estos días de oración y ayuno. Porque el Eterno usa o los hombres o usa la naturaleza antes de él usar su propio juicio. Antes de él ejecutar sus propios juicios. Entonces, cuando veamos algo o de la naturaleza o de los hombres, tenemos que estar advertidos. Aquí el Eterno está usando a Babilonia y sabemos que Babilonia es un fuerte azote, es un fuerte látigo en las manos del Creador. Ahora, aquí, mientras esto sucedía, o sea, la disciplina de Adonai estaba disponible. Él sabía que no permitiría que nadie cruzara cierta línea al castigar a su pueblo. Todos estos ejércitos babilónicos podían haber venido y matar a su pueblo, o sea, habían podido desaparecer al pueblo. Aunque el castigo fue severo, el Eterno permitió que los llevaran cautivos. Y sí, los disciplinaron, y bendito el Eterno que funcionó esa disciplina. 70 años el pueblo pudo volverse al Creador. Una disciplina larguísima. Bueno, estas son las asombrosas palabras del profeta en medio de todos estos horrores que él está viendo, en medio de esta tragedia. Inicialmente parecía una tragedia total. Era parte de la disciplina. El templo destruido, sin sacerdotes, sin coanín, sin príncipes, el pueblo llevado cautivo. Terrible. Gente, hombres llevados cautivos, jóvenes, mujeres violadas. Era terrible la situación que él estaba viendo. Parecía una derrota total y aparente del único pueblo escogido de Elohim. Para el tiempo en que está hablando aquí el profeta Irmiyahu, faltaban unos 600 años antes de que se estableciera el nuevo pacto. O sea, antes de la venida del Mashiach y de su muerte.
faltaba todavía mucho tiempo, faltaba tiempo para el momento de la difusión de las buenas nuevas judías entre las naciones, porque eso es Yeshua, un judío con buenas noticias, muy buenas noticias de salvación. Y aunque faltaba tanto tiempo y aunque la situación era tan grave en ese momento, Irmiyahu estaba derramando su alma, su corazón, mis hermanos, se conectó al Creador y él comenzó a recibir por parte del Ruach consuelo, por parte del Ruach del Mashiach consuelo. Imagínense, tantos años atrás, antes de su realidad, antes de su venida, y ellos ya comenzaron a experimentar el consuelo del Ruach del Mashiach en medio de esta situación. Y lo más importante aquí es no rechazar las palabras que Adonai envía. Debemos apreciar, debemos valorar, debemos atesorar las palabras que nuestro Padre envía. Él envió mucha palabra para el pueblo, le advirtió, si el pueblo se hubiera arrepentido a tiempo, se había evitado todos estos 70 años de cautiverio, de azote del Creador, pero no lo oyeron. Rechazaron la palabra. Por eso lo más importante aquí es no rechazar las palabras que nuestro Padre envía. Especialmente en este tiempo que Él está enviando tanta palabra. No rechazar lo que parece contradecir todo lo que ven nuestros ojos. Las palabras del Eterno afirman la fidelidad. Cuando hablamos de la fidelidad, Él es o fiel para bendecirnos o para castigar. Porque en la palabra del Eterno encontramos las dos cosas. Si nosotros no nos conducimos adecuadamente, ¿qué va a esperar usted? No espere que no va a ser disciplinado. Claro, todo pecado tiene su disciplina. Aunque el pecado es perdonado, pero el pecado tiene su disciplina. ¿Por qué me disciplina si yo ya me arrepentí? Porque el pecado tiene su disciplina. Y la disciplina a veces es muy severa, incluso hasta la muerte. Como dice nuestro Padre, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecados de muerte que no quiero que se pida. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? O sea, personas que insisten en pecar, en pecar, en pecar y no quieren arrepentirse. Cualquier pecado se puede convertir en un pecado de muerte. Si se convierte en una costumbre de la cual no nos queremos arrepentir, se convierte en un pecado de muerte. Y el Eterno dice, ya en ese sentido es mejor que no ore, porque yo ya tomé una determinación. O sea, es terrible esta situación. Ahora aquí, Irmiyahu está afirmando la fidelidad del Creador. La fidelidad, no solamente la fidelidad en cuanto a cumplir sus promesas, sino también en cuanto a cumplir sus castigos si no se le obedece, como nosotros vemos en el Brit Hadashah, que Él disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Claro, si somos hijos del Eterno, Él tiene todo el derecho de disciplinarnos cuando nos portamos mal. Todo esto lo aprendemos aquí en esta experiencia que nos está pasando el profeta Jeremías. Afirmando, por un lado, la fidelidad y el amor del Eterno. Y él comienza a proclamar esa misericordia al pueblo que, claro, en ese momento el sufrimiento es terrible. Ahora, Shaul, él también nos habló de esto. Cuando él pregunta en Romanos 3, ¿cuál es la ventaja de ser Yehudí? ¿Cuál es el beneficio de la Brit Milá, del pacto de la circuncisión al octavo día? Una gran ventaja, esto trae en todos los aspectos, pero especialmente en el hecho de que fue al pueblo Yehudí que se le confiara la palabra de Adonai. Y él pregunta, ¿por qué? Incluso si algunos fueron infieles, ¿su infidelidad destruirá la fidelidad de Adonai? Aunque se les confió la palabra al pueblo Yehudí, a los levitas, al sacerdocio, se les confió la palabra, pero se envejecieron, no cumplieron la palabra, no apreciaron la palabra. Hablando del sacerdocio, del pueblo Yehudí,
que había recibido esta comisión, pero incluso esto, cuando el sacerdocio ya no sirvió, cuando el sacerdocio se envejeció, cuando el sacerdocio le fracasó en su servicio al Creador, Shaul pregunta, si algunos de ellos fueron infieles, ¿esa infidelidad destruirá la fidelidad de Adonai? De ninguna manera. Adonai sigue fiel a su palabra, aunque todo hombre es mentiroso, como está escrito, él sigue fiel. Él sigue fiel a sus palabras. Fidelidad a sus palabras, tanto para juzgar como para perdonar. Y por eso aquí Irmiyahu él habla de la misericordia, porque él conoce los dos lados del Creador. Él está viendo el azote severo que está recibiendo casa de Yehudá por su desobediencia, por abandonar la palabra. La ciudad fue destruida, el templo fue destruido. Están siendo llevados cautivos a Babilonia. Eso es un azote del Creador. Pero aunque él está azotando al pueblo, Irmiyahu está diciendo, sí, pero yo sé que él también es misericordioso. Y en Lamentaciones 3, 23, 24, él habla de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que su fidelidad es grande no solamente para castigar, sino también para hacernos bien. Adonai es mi porción, dice mi alma, por lo tanto, en él esperaré. Él es nuestra esperanza. Tenemos que aprender a conocer las dos partes del Creador. Tenemos que aprender a conocer estos dos aspectos de su carácter. Que Él es misericordioso para hacernos bien, pero cuando nos portamos mal, también recibimos sus azotes. Él nos azota y nos castiga como hijos también. Pero lo más terrible es el azote que viene de su mano. El que viene de la misma mano del Creador. Los azotes que vienen de los hombres pueden pasar, pueden ser dolorosos en un momento cuando alguien se levanta contra una persona o una nación se levanta. Puede ser muy doloroso, lo que estamos viendo ahorita en Israel. Tantas naciones contra Israel, de todo tipo. Pero mire, en medio de la guerra vemos la misericordia del Creador. Lo de ayer, mis hermanos, es algo asombroso. Y aún en el mismo pueblo árabe estaban diciéndole, algo está pasando, ¿Cómo así que justo en estos días que tienen planeado atacar a Israel, comienza a temblar la tierra por toda esa zona? Estamos ante un Elohim vivo, estamos ante un Elohim viviente que es fiel en dos asuntos. Cuando Él dice que nos va a castigar, nos va a castigar. Si nos portamos mal, al pueblo lo castigó por portarse mal. O recibir mucha rajen cuando actuamos conforme a su palabra. Estas dos cosas debemos conocerlas y debemos temer el castigo directo del Creador. Bueno, cualquier castigo yo debo temerle, pero el que viene del Creador es terrible. Aquí en este capítulo 3 de Lamentaciones, lo que estamos viendo es un proceso de ese diálogo interno de todo creyente sincero. Todo creyente sincero está allá con su corazón siempre ocupado en las cosas del Eterno, meditando, pensando o sufriendo, sintiendo el dolor. Esto que está mostrando aquí el profeta Irmiyahu es la experiencia de todo creyente sincero, de todo creyente honesto, que de verdad experimenta dolor, que experimenta desesperación, que pasa por un periodo de miedos, que ve dolores, que ve las tragedias a su alrededor, y a quien todo esto puede llevar a un estado de desesperación. Hay gente que nada de esto le toca. Puede venirse el mundo encima. Yo tuve un jefe así en mi tiempo de juventud. Trabajaba y fue en ese tiempo que se vino el terremoto de Armero y justamente ellos estaban por allá. Yo estaba trabajando, era uno de los empleados de él, era un dueño de una emisora en ese tiempo. Y se fue en una comisión para esa zona y justo les cogió el terremoto ahí. Y decían los amigos, él estaba parado en la puerta de su casa
Y todo el mundo gritando y asustado y temblaba y las casas se venían porque así fue. Las casas se venían y él no se movió. Y que le decían, pero corra, 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 señor, que se va a caer la casa. Mire, se cayó la de ahí del frente. Él decía, ah, sí. O sea, hay gente que no le toca nada. Hay gente como una piedra. Pero Jeremías no era de esas. Jeremías era alguien que sentía el dolor. Hoy hay mucha gente en la restauración. Pero cuando usted habla de oración por el pueblo de Israel, lo único que usted recibe es críticas como el profeta Irmiyahu. A algunos pocos dicen, uy, amén, te agradecemos porque nos tuviste en cuenta. No, pero la mayoría es como una piedra. Y comienzan a discutir teológicamente unas teologías vacías. Pero no podemos caer en ese error. Todo creyente honesto debe experimentar esto que el profeta Irmiyahu está experimentando. Él está desesperado. Él también está sintiendo miedo. Él está viendo los dolores. Él está viendo esta tragedia a su alrededor. Y está desesperado. Está ya, como dice su libro, Eijá, él está lamentándose. ¿Cómo permitió Adonai que sucediera todo esto? Es que era algo terrible. Nosotros estamos lejos de la guerra. Pero mucha gente, si se le dice hoy vamos a Israel, la gente tiene miedo, ¿no? Que vamos a ir, Dios está en guerra por allá. Bueno, esa zona siempre ha estado en guerra. Hay mucha gente que dice vamos a Colombia, no, que vamos a ir si Dios está todo lleno de guerra. Pero sí es cierto, la guerra y todo esto. Ahora, allá era la destrucción de Jerusalén. Y uno dice, ¿cómo pudo pasar eso? Sabemos la causa, el pecado. Pero luego de haberse él derramado, de aceptar una y otra vez la palabra y de ver que había consuelo y la palabra que el Eterno le había dado, de que Adonai no ha cambiado, de que él sigue fiel. Adonai fue fiel, Adonai es fiel, Adonai será fiel. Adonai es misericordioso, fue misericordioso, será misericordioso. Ante todo, él será amoroso con su pueblo y su misericordia no se ha agotado. Aunque así parezca temporalmente, su fidelidad es inmutable. Aunque hay veces no es visible, parece que todo estuviera cerrado, parece que todo estuviera en contra. Entonces el profeta Irmiyahu, él comienza a decirse esto allá dentro de sí. Es algo que hay dentro de él, es algo que él está pensando, él está meditando, él está inquieto, no está durmiendo porque hay mucha preocupación en su interior, está llorando. Él está poniendo su alma en un fundamento firme, él está poniendo su corazón en un fundamento firme, en la misericordia de Adonai, tratando de entender todo el panorama de las palabras que Elohim le había dado, de las promesas que él mismo había proclamado de parte del Eterno. Él cambia la sintonía de su alma como un radio. Lo que está es tratando de sintonizar su alma con la palabra, con las promesas, con la misericordia, con el amor del Creador. Hay veces no nos sintonizamos. Sí, oramos, pero usted termina de orar y dice, no oré, no me sintonicé. Sí, repetí oraciones, aún puedo repetir salmos, pero usted dice, no me sintonicé. Pero hay veces que usted se sintoniza con el Creador. Y eso es lo que está haciendo aquí Jeremías, sintonizando la experiencia que está viendo del pueblo con la palabra del Creador, con la misericordia, con el amor del Creador, para cuando está sintonizado, ahí sí puede derramar su alma, ahí sí puede orar, y su alma comienza ahora sí a hablar a Adonai. Y él dice, Adonai es mi porción, ya en el 3:24-25, Adonai es mi porción. Dice mi alma, por eso en él confiaré. Bueno es Adonai para aquellos que en él confían, para el alma que lo busca.
Se sintonizó, entró en la sintonía con el Creador. Comienza quejándose, comienza como no entendiendo, pero ahora se sintonizó. Adonai es mi porción, dice mi alma. Por eso en él confiaré. Bueno es Adonai para aquellos que en él confían, para el alma que lo busque. Esta es la misma alma que poco antes estaba exclamando: mi alma se apartó de la paz, mi alma no tiene paz. Olvidé la prosperidad y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Adonai se fue. Mientras el alma de Irmiyahu estaba sumida en su dolor y el horror de lo que sucedía a su alrededor, cayó en desesperanza. Ver nomás la situación sin conocer la palabra del Creador nos hace caer en la misma situación. Pero él meditó, él se sintonizó, él estaba entendiendo, buscando cómo entender mejor la situación. Cuando se sintoniza, entiende la misericordia de Adonai, entiende que habrá renovación, entiende que el Eterno tiene un gran plan, y él mismo comienza a experimentar una renovación y una limpieza allá de esa desesperanza, de ese desespero que él tenía. Y ahora el alma de Irmiyahu dice: entiendo, no estaba mirando en la dirección correcta, entiendo, no estaba sintonizado. Caí y mis ojos miraron, fue hacia abajo, pero él me levanta y mis ojos lo miran ahora a él. Él es parte de mí, él es mi porción. Y Yeshua es parte de nosotros, y Yeshua es nuestra porción. Y Yeshua está en todo este caminar también con nosotros. Y Yeshua está en toda esta oración. Entendió Irmiyahu: Adonai es mi porción, Adonai es parte de mí. Adonai es parte de mi oración. Adonai ora por mí a través de la oración. Cuando yo me sintonizo con su palabra, con su plan, con sus propósitos. Y si Adonai es mi parte, si Adonai es mi porción, es mi parte, entonces Él es mi destino. Él lo prometió y nadie cambiará lo que Él prometió. Él no me dejará porque Él es lo más profundo de mí. Él es parte de mí. Él es la esencia de mí. Él es de donde surge mi fuerza. Él es de donde surge mi vida. Él es de donde surge mi sabiduría. Él es de donde surge mi capacidad. Él es parte de mí. Él es parte de mí. Él es parte de mi vida. Por eso la palabra oración, que es la palabra tefilá, no es solamente repetir, es unirnos al Creador, unirnos a Él, ser uno con Él, hacer de nuestro Elohim parte nuestra. Así como un dedo es parte suya, Adonai es parte integral de todo su ser. Él es mi porción, Él es parte de su vida, de su ser, de sus pensamientos, la fuente de todo. La verdadera tefilá, la verdadera oración nos lleva a esa unidad, a descubrir que Él es mi porción, como lo está haciendo aquí Irmiyahu. Y es desde ahí donde debe surgir la oración. La fuerza, la capacidad para orar, para esperar, para proclamar. La palabra del Eterno había sido pronunciada. Ahora el alma, que en ese dolor que estaba atravesando se había apartado de Adonai, se vuelve hacia Él. Lo busca, se une, descubre que Adonai es parte de mí, Adonai es mi porción, y ahora esa alma asciende. Ahí es donde inicia de verdad la verdadera oración. Y él dice: bueno es al que espera pacientemente la salvación de Adonai. Bueno es aquel que espera pacientemente la salvación de Adonai. Más adelante en este capítulo leemos: pero aunque envíe aflicción, Él tendrá misericordia conforme a su gran bondad.
porque no es de su agrado afligir ni entristecer a los hijos de los hombres. A él no le agrada, solo que somos tan tercos. Es importante entender que cuando esto sucede, nunca es la voluntad perfecta de Adonai. O sea, entristecernos, traer tristezas o buscar nosotros tristezas, esto no es parte de la voluntad perfecta del Eterno. Esto Él lo permite debido a los pecados y a las derrotas de las personas, y en ciertos casos con el fin de probarlas, de purificar su fe y de elevar su fe a un nivel mayor. Dice él en los últimos versos del capítulo 3, 34 al 39. Lamentaciones 3. Los últimos, 34 al 39. Dice así: para traer bajo sus pies a todos los prisioneros de la tierra, para hacer a un lado el juicio de un hombre en el rostro del Altísimo, para condenar a un hombre injustamente en juicio, Adonai no ha dado el mandamiento. ¿Quién ha hablado y ha venido a suceder? Adonai no lo ha ordenado. ¿No proceden ambas, el mal y el bien, de la boca del Altísimo? Hay mucha gente que cree que, especialmente nosotros como creyentes, la mayoría de la gente, cuando le pasa algo malo, dice es a Satán. Cuando le pasa algo bueno, digamos así, no, esto sí es del Creador, pero lo malo es de Satán. La vida de un creyente depende del Creador. Él nos ha redimido, Él nos ha traído a su presencia. ¿No proceden ambas, el mal y el bien, de la boca del Altísimo? Porque un hombre viviente protestará aún un hombre referente a sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Padre en este? Cuando pisotean a todos los prisioneros de la tierra, cuando tuercen el derecho de una persona delante del Altísimo, cuando oprimen a una persona en su causa, ¿no lo ve el Creador? Cuando las cosas están pasando de manera injusta, ¿quién puede decir que algo sucede sin que Adonai lo haya mandado? ¿No es de la boca del Altísimo que vienen tanto el desastre como la prosperidad? ¿Por qué se queja el hombre vivo? Cada uno debe lamentar sus propios pecados. O sea, el asunto de los pecados. El asunto es cómo nos estamos portando delante del Creador. Esto, mis hermanos, es un tiempo de perfeccionamiento para nosotros. Todo tiempo en los cuales el Eterno nos trae es un tiempo para perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra oración especialmente, que entendamos del profeta. Imagínense estas oraciones tan poderosas que ellos hicieron cuando pudieron unirse al Creador, cuando pudieron descubrir de verdad lo que es la Tevilá, que más que conocer cosas del Creador es conocer su ser, su persona, unirnos a Él, a sus sentimientos, a todo lo que es nuestro Creador, ser uno con Él, hacer de Él nuestra porción, hacerlo a Él parte de nosotros, descubrir que somos uno, como dijo Yeshua, para que todo aquel, cuando Él oró la oración de Yohanan 17, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo descubra que yo estoy en ti, tú en mí, yo en ellos. Esa es la tefilá. La tefilá tiene que llevarnos a descubrir esa unidad que tenemos con nuestro Creador. Y cuando somos uno con Él, mis hermanos, ahí la oración se vuelve algo poderosísima, como vemos aquí en estas palabras del profeta Yirmiyahu.
Padre, ayúdanos, nuestro Rey, a profundizar. Ayúdanos, Padre, a ver que la oración, que este ministerio, Padre, de intercesión, de oración, de súplica, que tú estás levantando, Padre, en las naciones, tiene que involucrar especialmente nuestro corazón. Que esto tiene que surgir, Padre, de nuestra unidad, Padre, profunda contigo, que no son solo palabras, como tú dijiste. No crean que por su palabrería serán oídos. La oración no es palabrería. La oración, Padre, es algo del corazón. Involucra tu palabra, involucra tu ser. Tú eres parte, Padre, de este ministerio. Es tú uniéndose, Padre, a nosotros, tú siendo uno con nosotros, tú siendo nuestra porción, Padre, tú siendo uno con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, Padre, con todo lo que emana de nuestro corazón. Llévanos, Padre, a tal grado, llévanos a tal estado, Padre, de oración, así como tú hiciste con los profetas, Padre, que experimentaron toda esta gracia, toda esta misericordia, toda esta realidad, Padre, de su presencia. Amén, amén. Shalom, mis hermanos.